Bien, pues vamos a comenzar con qué es la PNL, la programación neurolingüística. Si se fijan, son 3 palabritas y cada una significan cosas importantes. Programación neurolingüística. Vale la pena poner aquí antes que otra cosa un marco adicional, un paréntesis. En PNL utilizamos muchos términos informáticos, como analogías, prácticas que nos permiten comprender o enseñar y comprender términos a veces complejos. Sin embargo, desde ahorita les pido también este sentido común, este pensamiento crítico de saber que las analogías se quedan cortas. Si hablamos que, no sé, el cerebro es como un disco duro de computadora, es una analogía para entender, mas no es idéntico o funcionan igualito. Pues claro que no. Y me ha pasado porque he dado certificaciones de programación neurolingüística y neurosemántica y de pronto pongo analogías informáticas y resulta que hay un experto informático ahí dentro de mis alumnos y levanta la mano y así no funciona una computadora y no es verdad que así funciona el cerebro y demás, ¿no? Entonces no nos peleemos con eso. Sí vale la pena si alguien quiere compartir algo, complementar como dije, háganlo, pero bueno, utilizaré recursos analógicos, informáticos para expresar algunos términos que de lo contrario tardaríamos mucho en explicarlos. ¿Vale? Bien, entonces, programación, desde ahí comenzamos, porque los seres humanos tenemos una especie de programas como computadoras, mas no idénticos. Si yo, por ejemplo, presiono un botón en mi computadora, se enciende. Eso es un programa, es una función, hay una programación, hay secuencias programadas que van a generar un efecto. Si yo abro un documento, si escribo en ese documento, si luego hago ciertas teclas, pues se va a imprimir la información en mi impresora. Entonces hay muchos programas, tanto el software que compramos para editar textos, presentaciones, el mismo sistema operativo de una computadora, todos son programas, nada más que con diferente complejidad y por tanto sus funciones también varían en complejidad. Bueno, el ser humano tiene una especie de programación, de programas que tienen sus propias funciones. Hay personas que tienen programas específicos para deprimirse, para generar ansiedad, estrés, para enamorarse. Son programas. Algunos son muy complejos, otros son menos complejos. Ya lo iremos viendo cómo lo vamos a ir categorizando o catalogando, ¿sí? Por eso es programación. Esa programación, ¿dónde está? Pues en nuestra parte neurológica, que normalmente pues atendemos al cerebro, señalamos al cerebro. Cada vez hay más descubrimientos, no me crean, donde pues hay redes neuronales en el cerebro, que también hay neuronas en el intestino, aunque no hay una ramificación tan elaborada como la que está en el corazón, en el corazón. Entonces se han visto en investigaciones que yo por ahí he leído, neuronas pues obviamente en el cerebro, corazón, intestino. Entonces donde haya neuronas, donde haya neurología, donde haya redes neuronales, ahí habrá programación de alguna manera. De alguna manera. Nos quedamos hasta ahí. Ok. Lingüística. Tercer palabra. Lingüística. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se instala un programa en tu computadora? Antes se instalaban a través de disquetes, luego de CDs, luego de USBs. Ahora la descargamos de la nube. Esas son las fuentes que hay para instalar programas en una computadora. En un ser humano, ¿cuáles son las fuentes? Las fuentes son todo lo que nos permita generar una comunicación, una lingüística. Entonces, lo voy a poner en dos partes. Primer parte, nuestras fuentes para percibir información, pues son nuestros 5 sentidos y la propia mente, que es autorreflexiva. Pero quedémonos con los 5 sentidos por ahora. Entonces, esas son las fuentes. Y a esas fuentes muchas veces le ponemos interpretaciones.
le ponemos lingüística, me gusta, no me gusta, estoy de acuerdo, o utilizo ciertas palabras en lugar de otras. Hay gente que puede decir estoy muy molesto, hay gente que dice enojado, hay gente que dice displicente. Las palabras que utilices van teniendo un efecto distinto. Entonces, la forma en que el ser humano empieza a programarse, a autoprogramarse de alguna manera, aunque por supuesto que influye el exterior, es a través de la lingüística. Por eso les decía que me interesó mucho cuando aprendí lo de la intracomunicación en la carrera de comunicación, porque claro, la forma en que tú hables contigo, te comuniques, interpretes, autorreflexiones, van creando programas. Claro que esos programas, o sea, los programas más importantes que empezamos a adquirir es en nuestra infancia, porque desde que nacemos pues tenemos una esponjita, nuestro cerebro está muy fresquecito y empezamos a recibir estímulos externos, sobre todo a través de los 5 sentidos, y todo eso que vamos a llamarle experiencia, la experiencia hace que aprendamos. Aprender o generar aprendizajes, eso es un sinónimo de programación. Entonces, si no les gusta la palabra programación porque se escucha muy robotizado y cualquier tema que ustedes quieran pensar o tener sobre esto, pues quiten la palabra programa, finalmente es lingüística, y pongan aprendizajes. Aprendizaje neurolingüístico. Está bien, también se vale. Entonces, nuestros aprendizajes, de alguna manera, ejecutan cosas, tienen funciones, nos permiten ver las cosas de una forma, nos ciegan o nos generan algunos puntos ciegos, hacen que tomemos ciertas decisiones, hacen que reaccionemos de cierta manera. Son aprendizajes, son programas, son funciones. Eso es programación neurolingüística. Entonces, ¿qué estudia la PNL? ¿O cuál sería la definición de la PNL? La que a mí más me gusta, aunque hay varias, es la programación neurolingüística, es el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva. Como les dije, toda experiencia subjetiva, por supuesto, porque el individuo es el que la está percibiendo, toda experiencia crea una estructura mental, un aprendizaje, una programación. Y eso hace que haya personas muy buenas para hacer algunas cosas o muy malas para hacer otras. Pensemos a alguien que sea buenísimo en el deporte, específicamente en algún deporte. Voy a poner el de tiro con arco. Bueno, hay personas que hacen las cosas de forma excepcional, que aunque haya muchísima gente ahí en las olimpiadas o en los concursos, estas personas están en su centro, fluyen y le dan al blanco. ¿Y cómo es que lo hacen? Yo lo hago, me pongo nervioso, pienso en todo, me estreso y la aviento para otro lado esa flecha. ¿Qué es lo que hace que esta persona sea tan buena? Su programación, sus funciones mentales, su estructura y estrategia. Voy a quedarme solamente con estructura y estrategia. Entonces, la experiencia que él ha tenido, ya sea de su vida personal y también de su práctica ya profesional, en el caso del deporte, creó una estructura. Y esa estructura hace que genere ciertas estrategias. Más adelante explico un poco más esto, y eso hace que se desempeñe de esa manera. Pero hay personas que aprendieron por sus experiencias algunas ejecuciones o desempeños muy inadecuados. Por ejemplo, lo que decía, deprimirse. Cada vez que las cosas no salen como yo quiero, me deprimo. Esa depresión, ese tipo de depresión, pues es algo aprendido. Es decir, hay una programación, hay una estructura. Entonces, ¿qué hace la PNL? La PNL estudia eso. ¿Para qué? Para muchas cosas. Una, para el que hace muy bien algo, yo poder extraer su estrategia mental y comportamental, que son dos. Mentales, qué es lo primero que piensa, qué piensa después, qué siente, qué significados tiene, qué creencias, entre otras cosas. Ya veremos un episodio específico sobre modelado, que es esto. Y yo lo puedo extraer y la empiezo a practicar yo para tener ese desempeño
igual que él la tiene o mejor o de una forma muy similar. Esto se ha hecho en muchos lugares, en el deporte se ha hecho mucho tiempo, en las ventas, incluso en la policía, para aprender a defenderse, tirar con el arma, en el servicio al cliente, en cualquier estrategia, para cocinar un pastel, o sea, cualquier estrategia. Pensemos que una estrategia es como una receta, los pasos a seguir, todos tenemos pasos a seguir para deprimirnos, para generar estrés, para estar ansiosos, para hablar en público fluidamente, para hablar en público de una manera no fluida, nerviosa. A propósito, otro paréntesis, una de las cosas que la PNL me regaló fue poder hablar en público. Justamente, yo quería ser actor desde muy chico. Luego también quise ser conferencista, quise dar clases, quise hacer muchas cosas, pero cuando me paraba en público no podía. Me bloqueaba, sudaba, se me temblaba la voz. Si ahorita me equivoco y se me tiembla la voz un poco, imagínense, en aquel entonces era terrible, terrible, terrible. Entonces, gracias a la PNL, a patrones hipnóticos ericksonianos, pero que también en la PNL lo aprendí, a tener coaching con algunas personas y técnicas que tanto me autoaplicaba como que otras personas me aplicaban a mí, empezó a ayudarme bastante. Una ocasión, un amigo y maestro me enseñó una técnica, un patrón le llamamos, a un conjunto de técnicas se le llama patrón. Me enseñó un patrón que, wow, a partir de ese momento, también luego se los contaré, a partir de ese momento empecé a tenerle así de miedo al público, cuando antes era así. Entonces llegaba y pues sí hay nerviosito, sí hay nerviosismo, sí estoy como, pero es más emocionante. Y pum, salía al escenario. Y así es que pude empezar a dar conferencias, así es que pude empezar a dar cursos, capacitaciones. Antes mi tema era, híjole, es que pues para 20 personas sí, pero para 50 ya no. Afortunadamente hoy en día he dado conferencias a más de 1,200 personas, ha sido como mi máximo. Y por supuesto que he sentido nerviosismo, sí, pero no como hace 15 años, o 10 años, jamás, ¿sí? Entonces, bueno, eso estudia la PNL, para eso te puede servir, para mejorar tu comunicación, para tanto contigo mismo como con los demás, en tus equipos de trabajo, con tu familia, para saber gestionar tus emociones, para saber escuchar mejor, para saber conectar emocionalmente con la gente, desarrollar habilidades blandas, tener más autodominio, ser un mejor líder, y bueno, cualquier cosa que tú quisieras lograr humanamente posible, se puede. Ahora, voy a poner un par de términos que es importante que conozcan. La primera es la ecología. En PNL es muy importante la ecología. La ecología es un control de calidad que utilizamos para asegurarnos que lo que queramos hacer, en cualquier contexto, en cualquier área, sobre todo con PNL, pero también puede ser, aunque no utilices estas herramientas, que eso que vayas a hacer, a lograr, que eso que decidas, sea benéfico para ti y tu sistema o los elementos en los que repercutirá esa decisión o ese objetivo, y que no sean maléficos. Maléficos es que no vaya a afectar de alguna manera a ti, a alguna área de ti o a alguien en tu sistema. Eso es ecología. También que sea sostenible en el tiempo. Pensemos, es un ejemplo, quiero tener otro trabajo para poder ganar dinero y estudiar un practitioner. Ok, muy bien, pero entonces ¿cuántas horas vas a dormir? ¿Estás casado? Sí. ¿Cuándo vas a ver a tu pareja? Etcétera, etcétera. Entonces empieza a ser no sostenible en el tiempo o empieza a ser maléfico. Eso es ecología y es bien importante en PNL aprenderlo. Bueno, ya vimos que es una estructura y estrategia, ya vimos el modelado, que es el extraer estas estructuras y estrategias de una persona con el fin de modificarlas o emularlas o disminuirlas. Hay un principio que dice, modificas la estrategia, se modifica el resultado.
Entonces, si una persona lleva una estrategia, tiene una estrategia para, volvamos a esto, para deprimirse, si tú modificas una parte de la estrategia, el resultado ya no será igual, ya no se va a deprimir, o por lo menos no de la misma manera. Claro, lo puedes intensificar o lo puedes disminuir. Entonces, bueno, ya veremos modelado. Entonces, por eso es importante la programación neurolingüística, porque es un manual de cómo funcionamos los seres humanos. No nacimos con manual. De hecho, les adelanto un poco, un libro que estoy escribiendo y ya casi acabo, se llama así, Un manual para el camino, que trae herramientas de programación neurolingüística, entre otras que he ido aprendiendo, y me acordé. Entonces, es un manual que nos permite saber cómo funcionamos, cómo funcionan los demás, y eso nos ayuda a mejorar en muchos aspectos de la vida. Tú mismo imagina todo lo que pudieras hacer con un manual de cómo funciona el ser humano. También es una esperanza para los que creímos que no podíamos cambiar en algún aspecto de nuestras vidas, o que no podíamos lograr algo en nuestras vidas, algo material, algo en relación de pareja, qué sé yo. Hay tantos casos que he visto desde que soy psicoterapeuta y empiezo a abordar temas más profundos, que digo, wow, o sea, esa persona, si no hubiera tenido herramientas de este tipo, no sé dónde estaría ahorita. O sea, estas herramientas ayudan y te dan esa esperanza de puedes cambiar, puedes lograr cosas. No estás destinada a infancia, no es destino. Sí, la infancia nos marca cañón, sí, pero no necesariamente te destina a algo. Claro, si no haces cambios, si no tomas ciertas decisiones, si no te responsabilizas, pues entonces probablemente sí vayas para allá. Pero no es porque la infancia produce ese destino, es porque tú no hiciste cosas. Entonces, por eso es una herramienta muy poderosa. Para terminar, más o menos los episodios, pues van a estar siendo una media hora, 40 minutos, 45. Entonces, quisiera terminar el día de hoy compartiéndoles un poquito de historia de la PNL, muy, muy breve. La PNL tiene antecedentes, no quiero teorizar mucho, pero inició en los 60, 70. Antes de eso, desde los años 30, ya existía el término de neurolingüística y neurosemántica. Lo acuñó Alfred Korzybski. Esto es importante saberlo porque, digamos, la PNL es un compilado de herramientas, de principios, de técnicas, de habilidades, de estrategias. No es la panacea, no es el hilo, muy buena compilación, muy buena, de otras disciplinas, herramientas y de cosas que, claro, que ahí mismo se fueron creando entre los fundadores y las primeras generaciones de alumnos. Entonces, bueno, Korzybski da estos términos. También hay muchas contribuciones de Gregory Bateson, de Douglas McGregor, que esta persona, de alguna manera, toda la parte más psicológica y bonita de lo que Abraham Maslow, que yo considero el abuelito de la PNL, diseñó la pirámide y todos sus estudios sobre el hombre autorrealizado, pues Douglas McGregor de alguna manera lo lleva al campo organizacional. Entonces eso es muy bueno porque las organizaciones empiezan a ser más humanas, líderes más humanos, ¿sí? Menos transaccional. Bueno, pero ¿cómo se crea la PNL? En breve, dos personas, Richard Bandler, John Grinder. Bandler estudiante, Grinder profesor de lingüística. Entre ellos dos comienzan una investigación y Grinder es el asesor, pero como Grinder es experto en lingüística y sabe decodificar y sabe codificar y sabe crear secuencias, la verdad es que es un aporte tremendísimo. Comienza como una investigación, pero termina siendo un libro donde, aunque aún no se acuñaba el término PNL o programación neurolingüística, pues ya comienza a ser los principios de esto. En este libro, que se titula La estructura de la magia, ya empieza a haber apariciones desordenadas de muchos modelos de la PNL. Prácticamente lo que hacen este par de fundadores de la PNL es empezar a extraer los patrones lingüísticos comportamentales que llevaron a cabo tres
grandes psicoterapeutas. Primero como un modelo alternativo o complementario de psicoterapia, pero después, como les dije, se extiende al campo organizacional, de las ventas, servicio al cliente, de muchos otros ámbitos. El primer personaje, la primera persona, el primer psicoterapeuta que modelan es Fritz Perls, el fundador o el creador de la terapia Gestalt. Ya existía la psicología Gestalt, pero la terapia como hoy se conoce, la Gestalt, pues la desarrolla él y su esposa. Prácticamente lo que hacía Bandler era escuchar las cintas de intervenciones de Fritz Perls con sus pacientes. Esto fue una petición que otra persona le hizo como un trabajo académico. Sin embargo, eso lo aprovechó mucho Bandler. Descubrió, y esto quizá ya sea un poco de leyenda urbana, descubrió Bandler que si él replicaba esos patrones lingüísticos con otras personas, tenía efectos semejantes al doctor. Entonces, aunque el doctor tuviera una gran experiencia y su trayectoria, realmente copiar patrones lingüísticos, no formas de hablar, no entonaciones, los patrones lingüísticos que utilizaban, adaptándolo a otros pacientes o a otras personas, lograba efectos semejantes. Eso fue muy interesante. También modelan los trabajos de Virginia Satir, la creadora de la terapia sistémico-familiar. También de ella extraen patrones lingüísticos y mucho de lo que de ella se extrae hoy se conoce como el metamodelo de la comunicación de la PNL, que también veremos aquí. Y el tercer mago, le llamamos magos porque eran terapeutas o psicoterapeutas que hacían magia en sus sesiones, eran buenísimos, quizá exagere, pero a veces 1, 2, 3 sesiones eran suficientes para resolver cosas que quizá con otros psicoterapeutas no resolvían. Y sobre todo este es el caso del tercer mago, que es el doctor Milton Erickson. Milton Erickson es el creador de la hipnosis ericksoniana, que son patrones lingüísticos, pero para hablar con la parte sabia, como él le llamaba, o la parte inconsciente, ya que ahí se procesa el 95% de todos los procesos. Según las neurociencias y lo que yo he aprendido, el 95% más de las decisiones que tú tomas son procesos inconscientes. Los racionalizas y luego piensas que tú lo elegiste. ¿Qué color de vestido me voy a poner? ¿Qué color de pantalón? ¿Qué compro en el Black Friday? Y a veces pensamos que estamos tomando la decisión racionalmente y no es así. Mucho tiene que ver tus aprendizajes, tus experiencias, lo que consideras placentero, lo que consideras displacentero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de estos 3 psicoterapeutas y el aprender de sus trabajos, algunos de ellos les compartieron sus trabajos, sus cintas, sus anotaciones, y empiezan a crear un compilado de estructuras, de modelos, de patrones. Entonces, el primero es el metamodelo de la comunicación, que, insisto, viene en los libros de la estructura de la magia 1 y 2, desorganizados, pero ya luego empieza a haber más estructura, y aquí cabe señalar que muchos de los alumnos de las primeras generaciones, porque digo, después de que sacaron este libro, a la par empiezan a crear primeras generaciones de este practitioner, aunque todavía no se llamaba así. De hecho, la primera generación, se tienen los nombres de ellos, casi no figuran hoy en día, casi no trascienden en el tema de la PNL, pero la segunda generación, wow, o sea, muchos de ellos actualmente siguen, y desde mi punto de vista, muchos de ellos son los que hoy han aportado la mayor parte importante de la PNL o sustanciosa o complementaria, para no pelearnos. No es por desmeritar ni a Bandler ni a Grinder, pero pues en su momento estos dos se pelean, temas de socios, y ya no es lo mismo. Otros alumnos muy buenos que siguen investigando y siguen aportando a la PNL, pues siguen creando otros modelos. Entonces, hoy en día, por ejemplo, estudiar PNL con Robert Dilts, que fue de la segunda generación, con Michael Hall, que fue de otra generación, que es uno de mis maestros más cercanos, con Gilligan, entre otros, pues es genial. Yo diría, pero espero no entrar en controversias, yo diría que uno se enriquece más cuando va con
estos alumnos que hoy en día son grandes maestros de la PNL que tomar un curso quizá con Bandler hoy en día. No lo sé, no sé, es mi punto de vista, porque finalmente hay una parte oscura en la historia de la PNL, demandas, y ahora Bandler ya no comparte modelos de sus alumnos, pero los alumnos sí comparten modelos del maestro. Entonces, bueno, hay muchos temas ahí detrás, pero bueno, eso es ya para otro tema, no para hablarlo aquí en público. Bueno, eso es la PNL. Hay mucho más detrás de esto. Hoy en día ya hay más modelos. Les voy a leer algunos modelos que les voy a estar compartiendo. De la PNL solamente, porque también hay de la neurosemántica muchos. El modelo de la representación mental, el modelo de las submodalidades, o el modelo cinemático, el modelo del metamodelo del lenguaje, el modelo de cómo gestionar estados, de cómo extraer estrategias, el modelado, las líneas del tiempo, cómo trabajar con la parte inconsciente y crear trances hipnóticos. Bueno, hay un montón de cosas. Habilidades a trabajar, les voy a enseñar un poco cómo desarrollar la habilidad de la calibración, del rapport, de la escucha, de saber hacer preguntas, tanto para ustedes como para otros, de saber inducir estados en ustedes y en otros, anclar, bueno, detectar patrones mentales. Hay tantas cosas que podemos hablar de esto. Espero que sea útil. Insisto, este primer episodio es más hablar en general. No tenía una guía muy estructurada, sí tenía anotaciones. Quería ver cómo fluía. Quiero su retroalimentación. Y pues en los siguientes episodios, ya muy estructuradamente, estaremos viendo el contenido de un practitioner, pero en formato podcast y quizá más ligero y quizá más resumido. Espero que les haya gustado, que sea útil, que sea interesante esto. Espero sus comentarios y pues como siempre voy a desearles que tengan todo el éxito que creen merecer. Hasta la próxima.